Ya el mundo conoce a este peculiar personaje que asumió la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela desde el año 2013, gracias a la recomendación de su antecesor, el difunto Hugo Rafael Chávez Frías. Ha saltado a la fama por su gran torpeza y desaciertos políticos de su gestión gubernamental, lo cual ha ocasionado que su país se halle sumergido en lo más profundo de un abismo. Ha intentado mantener el apoyo incondicional de los venezolanos utilizando estrategias, que en su tiempo eran muy efectivas para Chávez, porque éste gozaba de gran carisma y tenía un poderoso don de convencimiento. Pero el efecto de tal estilo, sobre Maduro ha resultado catastrófico, ya que cada vez que improvisa con ciertos temas, demuestra su alto nivel de ignorancia conceptual o se le compara principalmente con un burro, no por ignorante sino por lo terco, al demostrar su falta de autocrítica, evadiendo toda responsabilidad de la situación económica deprimente que viven los venezolanos. Siempre termina culpando a otro, buscando confundir a la población y crear anarquía. No conforme con esto, pretende imponer su lenguaje carente de verbo y sentido, para formar una sociedad de incultos que se parezcan más a él. Tanto así, que ha creado nuevas palabras para hacer su propio diccionario. A continuación te mostraré las nuevas palabras con sus significados, fruto de la capacidad analítica de Nicolás Maduro, que según él, van a beneficiar a la sociedad venezolana. Entrega de 35 millones de libros y libras. Levanten la mano los miembros y las miembros del Comando Central. Tenemos millones y millones de Bolívar. Hoy tenemos millones de libertadores. La asignación de 200.000 becas estudiantiles para estudiantes de los liceos y liceas. En primer lugar, felicitaciones a los graduandos y graduandas. Así que atentos, atentas, alertas. Alertas, alertas, alertas. No se dice alertos, ¿verdad? Pero revísame el corazón ahí con el telescopio, ¿no? ¿Qué escuchas aquí? ¿Qué escuchas aquí? Se escucha un himno, podría ser. ¿Qué escuchas aquí? ¿Qué escuchas aquí en el corazón para ver? El primer paciente que van a atender. Nosotros le propusimos al movimiento obrero uruguayo y argentino lo que le proponemos al movimiento obrero y social, laboral y popular y campesino de Brasil. Vamos a construir un Mercosur social, obrero, campesino, productivo, donde impulsemos, como ya tenemos, ¿verdad?, con el movimiento Sin Tierra, empresas conjuntas, ¿verdad? Lo llaman adolescente, a mí no me gusta mucho ese concepto. Yo creo que hay que revisarlo. ¿Adolece de qué? Está construyendo, será construyente. Está construyendo una personalidad, una fortaleza. Está descubriendo un mundo, está haciendo su mundo, ¿verdad? Ernesto Villegas, ¿no te parece? Adolescente, rebosante de energía, de hormonas, de ganas de tragarse el mundo. Cuando uno tiene 12 años, 13, 14 años, borremos de nuestro lenguaje la palabra adolescente. Era como decirle inválido a alguien que tiene alguna discapacidad. ¿Adolece de qué? ¿Adolece de qué? Díganme ustedes de qué adolece.